Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Estudiamos la Biblia, ¿os parece? Sí, un nuevo día, viernes 10 de noviembre, y espero que tengáis hambre de la palabra de Dios. A veces estamos un poco desganados, a veces nos apetecen más otras cosas, ¿no? Comer chuches, comer cosas que a nuestra carne le apetece más, pero como somos responsables, somos maduros, tenemos el conocimiento, entonces nos esforzamos un poco y hacemos las cosas porque decidimos hacerlas, no porque a nuestras emociones o a nuestros gustos carnales le apetecen, sino que hacemos aquellas cosas que sabemos que son buenas para nosotros, que son voluntad de Dios, que necesitamos. Y por ese motivo estamos aquí día tras día, porque cada día necesitamos recibir esa ración de la palabra de Dios, metafóricamente relacionándolo con el alimento espiritual, o hablando de la comunión con Dios, la necesidad de tener una relación hablada con Dios. Nosotros le hablamos a Él a través de las oraciones y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Y se produce ese milagro único, especial, que se hizo posible cuando Cristo murió por nosotros en la cruz y cuando creímos en el Señor. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos dirija. Señor, gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre. Nos has dado la salud, la fuerza y también, Señor, has puesto en nosotros el deseo de hacer esto. Y ahora pedimos tu dirección, que todo lo que hablemos en este momento, todo lo que digamos, venga de ti, que sea tu palabra quien nos habla y que nos lleve, Señor, a la verdad siempre de las Escrituras para edificarnos y cambiar nuestras vidas. Gracias por todos mis hermanos que forman parte, Señor, de tu iglesia, que es tu remanente, tu iglesia verdadera, auténtica, que te busca a ti, que se esfuerza por obedecerte. Queremos, Señor, en esta tarde ser parte de ese remanente, de esa iglesia que está dispuesta a escuchar tu voz y a dejarse usar en todo aquello que tú quieras. Gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Los viernes estamos en un horario más tempranito, entonces pues eso provoca que hay hermanos pues que a esta hora no pueden conectarse al directo, y a lo mejor hay otros que sí, que les va mejor que las horas más tardes. En cualquier caso, pues lo bueno es que los estudios siempre quedan en el Facebook ahí grabados y se pueden ver cuando se quiera. Y tenemos ahí a los hermanos, a Rafa y a Chava, que siempre están subiendo todos los vídeos al canal de YouTube, y allí ordenados ya por listas, por temas, siempre también se pueden volver a ver. Bien, pues vamos a Éxodo. Hoy volvemos a la serie de Éxodo. Tenemos varias series empezadas, tenemos más o menos la semana organizada. Estamos estudiando los domingos Apocalipsis y también el lunes Apocalipsis. El martes estamos estudiando Primera de Juan, y los demás días que nos quedan pues los intercalamos entre personajes de la Biblia y libro de Éxodo. Y el sábado por las tardes pues tenemos historia de la Iglesia. Y hoy pues volvemos a Éxodo y estamos en el capítulo 24. Éxodo 24. Estábamos viendo el pacto de Dios confirmado. Hemos visto hasta el versículo 8. Vamos a retomar ahí. En este pasaje vamos a leer esos versículos del 4 al 8, que es lo último que estábamos meditando, y ahí retomamos. Un momentito solo, en el chat en directo ha escrito Dolores: buenas tardes, Dios derrame lluvias de bendiciones en su Iglesia Universal en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Beatriz también ha escrito: buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, y estamos contentos de escuchar la voz de Dios día a día. Gracias, pastor Víctor, Dios hable por medio de usted, un abrazo. Y José Luis también ha escrito: un saludo y buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendiciones, Iglesia. Esos son los mensajes que hay.
Vamos a recordar Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí estábamos, vamos a seguir meditando en estos versículos antes de que leamos algunos más del versículo 9 en adelante. Pero habíamos estado la semana anterior, el último día que estudiamos Éxodo, estuvimos viendo la necesidad de que la Biblia quedase escrita. Cuando dice ahí que se tenía que escribir, Dios le dijo a Moisés: escribe, y dice el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Toda la palabra de Dios tenía que quedar escrita, y ese es el legado que nos ha llegado hasta nosotros hoy. La necesidad de una palabra que quedase escrita y por lo tanto que pudiese ser preservada por Dios a través del tiempo para que fuese llegando a todas las generaciones hasta nosotros. Aquí agradecidos a Dios que tenemos su palabra y podemos estudiarla, meditarla y predicarla en libertad, cosa que no pasa en otros lugares de este mundo. Ahí cuando dice alguna curiosidad antes de avanzar un poco en el versículo 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Bien, alguno puede preguntar: ¿jóvenes? ¿Por qué envió jóvenes a ofrecer los sacrificios? Algunos podéis estar pensando que tenéis entendido, ¿no?, que los sacrificios los ofrecían los sacerdotes. Y ciertamente son los sacerdotes los que deben ofrecer los sacrificios. Entonces, ¿por qué ahí dice que envió a jóvenes de los hijos de Israel? Bueno, tú sabes aquí en este punto en el que estamos en Éxodo que el ministerio sacerdotal se está ya desarrollando, se está empezando a desarrollar, aunque no ha tomado su forma definitiva, que tomará más adelante cuando ya toda esta ley, todos estos rituales ya quedan establecidos, pero aquí ya ejerce. Es la tribu de la tribu de Leví, es de donde va a venir todo el sacerdocio, pero aquí todavía no está bien definido todo eso, lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en el libro de Éxodo. Pero sí que sabrás que es Aarón, es el escogido, y su familia, sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Entonces, un poquito más adelante, en el versículo 9, dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Pues eran hijos de Aarón. Entonces los vemos ahí activos. Así que posiblemente estos, Nadab y Abiú, formaban parte de estos jóvenes. Digo probablemente porque ahí no se especifica. Y otro detalle, que puede pensar que eran jóvenes los que participaban en estos sacrificios, porque dice que ofrecieron becerros como sacrificios de paz a Jehová. Es un principio fácil de entender, lógico, que para poder manejar al ganado se requería fuerza. Un becerro es un animal que tiene fuerza y manejarlo y dominarlo para poderlo llevar al altar y sacrificarlo, sin duda que una cuestión práctica era que entre los sacerdotes o aquellos que iban a participar en estas ofrendas de sacrificio, pues que hubiese hombres jóvenes, fuertes, que fuesen utilizados pues para este fin. Así que es una cuestión simplemente de práctica, el decir por qué jóvenes. Bueno, seguramente por esta cuestión que estamos mencionando. Siempre Dios va a dejar establecido ese ministerio sacerdotal
de la tribu de Leví. Leví ya no va a recibir una porción de la tierra cuando entren a Canaán, porque dice allí la palabra que Jehová mismo es su herencia. ¿Y de dónde viene eso? Viene de ese momento en el que el pueblo se rebeló contra Dios, hicieron su becerro de oro, pero Dios, cuando desafía al pueblo, y Moisés dice: los que estén de parte de Jehová, que se pongan aquí conmigo de mi lado. Y dice allí que solo la tribu de Leví se puso del lado de Jehová. Por eso Dios estableció este principio. Los levitas, los de la tribu de Leví, serán los que ejerzan el sacerdocio, los que hagan de mediadores y ministren delante de Dios en favor de todo el pueblo. Y ahí ya estuvimos meditando también el otro día lo que en el versículo 7 se vuelve a repetir, que ya dijeron anteriormente: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La intención es buena. Después van a comprobar que eso de obedecer no es tan fácil. Hermanos que me estáis escuchando en esta noche en directo, o los que lo vais a escuchar en diferido, podríais dar testimonio de esto, y decimos delante de Dios: Señor, tú sabes que obedecerte no es fácil. A veces nos cuesta. Tenemos la intención, pero fallamos. Pero como vimos el otro día también, la desobediencia de Israel no era simplemente el hecho de caer en un pecado, no era el descuidarse en una cosa. Es que el pueblo falló en todo, le dieron la espalda a Dios, se volvieron en pos de otros dioses. Bueno, Dios nos libre de que hagamos eso, de que le demos la espalda a nuestro Dios, a nuestro Salvador, para ponernos a adorar a otros ídolos, a otros dioses. Haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Y ¿sabes por qué hablan así? Porque esto no es una negociación. Dios ha dicho, Dios ha mostrado lo que ellos tienen que hacer, todo está escrito en el libro, todo forma parte del pacto. Dios dice que tienen que ofrecer sacrificios, y aquí no hay nada que negociar, o lo aceptas o lo rechazas. Algunos que se llaman cristianos creen que pueden negociar con Dios. Son bastante ilusos aquellos que piensan que pueden negociar con Dios. Sí, bueno, Dios ha dicho en su palabra, pero yo es que no puedo llegar a tanto, yo no tengo tanto tiempo, yo no tengo tanta disposición, y se creen que pueden entrar en esa especie de negociación, ¿no? De decirle a Dios: mira, yo te voy a servir hasta aquí, yo voy a hacer solo esto y esto. Esto no, porque esto no se trata de que si puedas escoger o elegir, o lo aceptas o lo rechazas. No hay ningún tipo de negociación. En la Biblia no encontrarás jamás que Dios acepte la mitad del pacto. Nunca encontrarás que Dios sea flexible en el sentido de decir: bueno, sígueme como tú quieras. En ningún caso vas a encontrar ninguna situación en la que Dios le preguntó a nadie: ¿cómo quieres servirme? No, Dios es el que establece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y no es porque Él quiera mandar, es que Él tiene que mandar, es Dios. Él sabe todas las cosas, Él es el Todopoderoso, Él es el Santo, Él es el Creador, todas las cosas le pertenecen. Aquí sería absurdo tratar de discutir el por qué tenemos que obedecer a Dios. Si alguien se lo plantea es porque no ha conocido a Dios, porque simplemente ha simpatizado con una religión y sigue principios humanos y enseñanzas de hombres. Pero cuando tú conoces al Dios de la Biblia, ese Dios todopoderoso, que a la vez es el Creador y también es el Dios de amor, entonces no tienes nada que discutir. O sea, vamos a obedecer a Dios porque Él es Dios. Y el pueblo lo entendía y dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La intención es buena. Ellos reconocen que si Dios es Dios, aquí no hay nada más que decir ni que negociar. O lo aceptas o lo rechazas. Entre esas dos partes se divide la humanidad. Hay un grupo de personas en el mundo que ha decidido servir a Dios y hay otro grupo que ha decidido rechazarle. Los que le rechazan también contemplamos a los religiosos, O sea, no por pertenecer a una iglesia, a una religión y tener una apariencia de piedad y tener una actitud religiosa, eso ya te constituye en obediente a Dios. Como se entiende, y es fácil de explicar esto,
Obedecer es obedecer. Para obedecer tienes que saber lo que Dios te manda. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando y meditando su palabra. Y cuando tú haces lo que dice la Biblia, entonces estás obedeciendo a Dios. Y entonces podemos decir que estás dentro del pacto. El pacto, dijimos, tiene dos partes. El pueblo y Dios. Y todo eso es lo que se está viendo aquí representado. Dios ha dicho que este libro es el libro del pacto. O sea, la palabra de Dios es el libro del pacto. Así comenzaba. Escribe todas estas palabras. Y Moisés las escribe todas. De esa forma queda sellado el pacto. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa. El pacto está sellado por completo con un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces, el pasaje, lo que describe, puede ser extraño para algunos, ¿no? Cuando dice ahí en el versículo 8 que Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, ¿te puedes imaginar la escena? O sea, de la sangre que sale del animal, del becerro que es sacrificado, de los becerros, una parte se guardó para rociar esa sangre sobre el altar. La otra parte se separó para rociarla sobre el pueblo. El pueblo es muy grande. Estamos hablando de seguramente de 2 millones de personas, incluso más. Entonces no quiere decir que ahí toda la sangre se roció. Algunos se quieran imaginar, hay una escena ahí dantesca, ¿no? De toda la sangre ahí salpicando a la gente. Recuerda que todo esto es una representación, es un símbolo. Aquí hay una enseñanza que se quiere transmitir. Y entonces pues te puedes imaginar mojando esos hisopos en la sangre y salpicando hacia donde estaba el pueblo. Entonces eso es lo que se está haciendo ahí. La sangre se roció sobre el pueblo. La otra parte de la sangre se roció sobre el altar. ¿Qué está mostrando esto? Mira, de entrada déjame que te diga que aquí no hay nada mágico en la sangre. O sea, esto no es un ritual mágico. En muchas religiones se utiliza la sangre como un elemento dentro de sus rituales. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. De hecho, la Biblia lo dice, porque la vida en la sangre está, lo dice el Levítico. Entonces hay una relación directa entre la sangre y la vida. Cuando una persona empieza a perder su sangre, empieza a perder su vida. Cuando uno tiene una hemorragia sangrante en alguna parte de su cuerpo, siempre la urgencia de detener la hemorragia, hay que parar esa hemorragia como sea. ¿Por qué? Porque si no te mueres. O sea, a ti te pueden amputar un brazo, una pierna, un miembro y no tienes por qué morir si se trata todo correctamente. Tú puedes sufrir heridas graves y no tienes por qué morir si todo se trata correctamente. Pero si vas perdiendo tu sangre, eso hay que detenerlo, porque llega un punto en el que cuando pierdes cierta cantidad de sangre, la vida ya no se sostiene, vas a perder tu vida, vas a morir. Entonces, dentro de todo este derramamiento de sangre a través de todo el Antiguo Testamento, hay una enseñanza, eso está transmitiendo algo, ¿no? Entonces no hay nada mágico en esa sangre que se estaba rociando sobre el pueblo. Esa sangre representa la vida de un ser. Y el sacrificio está apuntando a la muerte de Jesús. Entonces Cristo será sacrificado por nosotros y su sangre derramada. El sacrificio tiene esa imagen visual del animal derramando su sangre y por lo tanto perdiendo su vida. En la crucifixión de Jesús, si algo se pudo contemplar, fue la sangre derramada. Jesús fue flagelado durante toda la noche. Fue azotado con látigos romanos que descarnaron todo su cuerpo. Fue atravesado con largas espinas de una corona que fabricaron para clavársela aquí en su cabeza. Fue golpeado, fue maltratado. Así que Jesús era toda una escena de sangre derramada por todas partes. Y en la cruz, cuando Él es crucificado, otra vez su sangre es derramada, y cuando
un romano atraviesa su costado con una lanza, su sangre es derramada. Entonces todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a eso. Yo sé que a algunas personas les da la impresión, ¿no?, de que ay, la Biblia es muy sanguinaria, siempre sangre, siempre sangre. De hecho, en algunas iglesias procuran no predicar mucho de la sangre, porque dicen es que se da una imagen así como muy negativa, ¿no? Tanta sangre, tanta sangre. Hermanos, vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado, y en el mundo la gente muere, todos los días mueren personas. Estamos escuchando en las guerras, y ahora la guerra del Líbano, no, perdón, bueno, Líbano también está por ahí, pero es la guerra palestinos-israelíes, la guerra de Rusia en Ucrania. Escuchamos de un accidente de avión que mueren 200 personas y todo el mundo se queda así como muy traumado, ¿no? Han muerto ya no sé cuántos miles en esta guerra y en la otra y en este accidente que ocurrió. Pero tú sabes que en este mundo todos los días, sumando todas las causas de muerte, inclusive las muertes naturales, cada día mueren varios millones de personas en el mundo, igual que nacen otros tantos. Pero la muerte forma parte de este mundo de la vida. Y como no es un dato de una muerte así que ocurre de pronto, sino que es algo ya cotidiano, es normal que cada día mueran cientos de miles o varios millones de personas en el mundo, entonces eso ya no nos preocupa, no es una noticia, no nos lo dicen en los medios. Pero la realidad es esa, que la muerte forma parte de nuestra vida, todos vamos a morir. Entonces, y todo eso es por culpa del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado dice la Biblia que entró la muerte. Y entonces para solucionar este problema, igual que por el pecado de uno la muerte entró y afectó a todos, por el sacrificio de uno la salvación entra y salva a todos. Y Cristo murió, derramó su sangre hasta que se quedó sin vida por todos nosotros. Entonces, en este rociar al pueblo con sangre, si tú estabas ahí cerca de la primera fila de cuando Moisés y los sacerdotes están haciendo estos sacrificios, puede ser que fueses alcanzado con gotas de esa sangre de ese animal que se derramaba. Pero esto era parte de entender que Dios me ama y Dios quiere limpiar mis pecados, quiere librarme de la muerte, y por eso muere un inocente en mi lugar. Entonces la mitad va sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar, queriendo mostrar en eso que aquí hay una unión especial en este pacto. Estamos unidos en Dios a través del derramamiento de sangre. Un pacto con dos partes, el pueblo y Dios. Casi 1000 años después de esto, de que queda establecido el pacto, ¿sabes que Dios continuó teniendo en cuenta este pacto siempre con Israel? El pueblo rompió el pacto y por lo tanto cuando una parte rompía el pacto quedaba inhabilitado. Pero eso no quiere decir que Dios se desentendió. Él siempre tuvo en cuenta este pacto, porque aunque el pueblo en general violó el pacto y se salieron del pacto, pero el remanente de Dios, aquellos que permanecieron fieles a Él, estos siguieron siendo bendecidos por este pacto. Mira el libro de Zacarías, que fue el profeta Zacarías escribe pues eso, casi 1000 años después de Moisés, de este momento que estamos aquí viendo. Pues mira lo que dice ahí en Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Bien, ahora te muestro un poquito el contexto, solo los dos versículos anteriores del versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los carros de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora me paro ahí, después hemos leído ya el 11, ¿verdad? ¿De qué está hablando Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿De qué habla? Tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Y todos los hermanos que están en directo dicen, sí, cuando Jesús vino como hombre. La figura de lo que ahí está representando es su entrada en Jerusalén. Él ordenó a los discípulos que fuesen a buscar ese pollino, ese asno, sobre el cual nadie había montado nunca y que sirvió de su cabalgadura para entrar en Jerusalén y fue recibido como el hijo de David, el príncipe, el Mesías. Bien, ¿te acuerdas el lunes pasado, los que estuvisteis escuchando el estudio de Apocalipsis, que estábamos considerando cómo entendían los judíos las profecías de la venida de Jesús? ¿Os acordáis? Estuvimos viendo que ellos creían y esperaban al Mesías porque está anunciado, solo que no se dieron cuenta de diferenciar que las profecías hablaban de las dos venidas de Jesús. Y aquí tienes otro ejemplo. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. ¿De qué está hablando esta profecía? Del reinado de Cristo, de su dominio universal. Su señorío será de mar a mar, y todos sus enemigos serán quebrados. Los arcos de guerra se romperán, los caballos, dice, y destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. ¿De qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo. Entonces, dos versículos juntos, pero ahí el judío no supo diferenciar entre uno y otro. Claro, el problema es que a veces la profecía, el problema para nosotros, para Dios no. Para nosotros es que la profecía viene como un todo, y dentro de ese todo tienes que diferenciar y saber discernir los tiempos. Porque ahí se está hablando de un todo, pero dentro de ese todo hay tiempos distintos. Y entonces la idea es esta, la venida de Jesús en sus dos formas, en sus dos manifestaciones. Primero como hombre, humilde, dice ahí, salvador y humilde. Después como rey de reyes, como vencedor, como triunfador sobre sus enemigos. Y es a través de Cristo que ahora Dios les está recordando a su pueblo el pacto. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y ahí el Señor sigue prometiendo. Ese pacto, vamos a decir que fue confirmado en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora, el pacto en la sangre de Jesús es el que es el broche final, es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se hizo. Cuando Jesús en la última cena tomó la copa, en Mateo 26-28 podemos leerlo, y dijo estas palabras: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora la sangre de Jesús es la que sella definitivamente ese pacto que Dios había hecho anteriormente con su pueblo. Entonces el pacto de la sangre de Jesús es el fundamento de la salvación, pero no solo de la salvación, sino también del crecimiento y la madurez en Cristo. O sea, el pacto de Dios ahora en Cristo, su sangre derramada, no solamente nos lleva al punto de decir ya soy salvo, sino que también sigue operando en nosotros para poder seguir creciendo y madurando cada día un poquito más en Cristo. Lo vamos a leer en Hebreos, capítulo 13. Quiero decir que ahora estamos aquí escuchando la palabra de Dios
y estamos aprendiendo y Dios está utilizando esta enseñanza para llevarnos a crecer y a madurar, y todo esto es gracias a la sangre de Jesús, a ese pacto. Mira cómo lo dice ahí en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notas ahí lo que hemos dicho? Dice que por la sangre del pacto eterno nos hace aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. O sea, la sangre del pacto sigue operando en nosotros y nos sigue llevando un poquito más a la perfección en Dios. Cuando hablamos de la gracia recibida, la Biblia dice, lo dice Pablo, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, llegamos a la salvación por gracia, pero recuerda, nos mantenemos en la salvación por gracia. La discusión permanente dentro de la teología en este tiempo de que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, el tema tendría que quedarse resuelto con esta simpleza. Si hemos llegado a ser salvos por gracia, nos mantenemos salvos por gracia. No tienen que ver mis obras. Entonces, porque yo cometa un pecado o porque mis obras no sean perfectas, no puedo hablar de que llegue a perder la salvación. La salvación la he recibido como un regalo y la conservo como un regalo. Los regalos no se quitan. Los regalos es algo que se te otorga, aunque no te lo merezcas, y cuando alguien te regala algo, eso es tuyo. Y el Señor nos ha regalado su salvación. La sangre de Jesús en nuestro favor sigue operando todos los días para seguir perfeccionándonos, para seguir moldeándonos poco a poco. Entonces el nuevo pacto en la sangre de Jesús está ligado al antiguo pacto, solo que es el cumplimiento de lo antiguo. Lo antiguo, si no hubiese muerto Cristo, todo aquello no habría servido para nada. Entonces cuando Cristo muere, todo aquello tiene validez. O sea, todos esos sacrificios, toda esa sangre derramada ha tenido validez gracias a que Cristo vino y murió por nosotros. Entonces, por eso aquello y esto, el antiguo pacto y el nuevo pacto están ligados, porque el antiguo pacto sin el nuevo no tenía ningún significado, no servía para nada. Dios, en su anticipado conocimiento, ya todo eso entraba dentro de su plan perfecto. Si te fijas, para que veas que evidentemente hay una relación, notarás que el antiguo pacto y el nuevo pacto siguen el mismo patrón. Si allí hemos estado viendo en Éxodo que en ese pacto que Dios está estableciendo allí en Moisés, la palabra de Dios tiene que ser leída, bueno, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Cristo, la palabra de Dios tiene que ser leída, sin duda. En el antiguo pacto había que hacer un sacrificio. Ahora en el nuevo pacto se ha tenido que hacer un sacrificio. Solo que la diferencia es que ahora se ha sacrificado uno y ya para siempre. No hay que ofrecer más sacrificios. Este es el sacrificio definitivo. Allí se habla de que hay que recibir la palabra de Dios. Dile al pueblo todas las cosas que has oído. En el nuevo pacto sigue el mismo principio. Dios nos habla y quiere que recibamos toda la palabra que Él ha dejado. En el antiguo pacto se debía de recibir la sangre del sacrificio, por eso era rociada la sangre. En el nuevo pacto tenemos que recibir esa sangre. Jesús dijo, y hemos leído ahí en Mateo 26, tomad y bebed todos de ella. Todos tenían que beber esa copa, recibir esa sangre, igual que ahí ocurría en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un poquito más. Aquí nos volvemos a Éxodo, estamos en el capítulo 24. Hemos leído hasta el versículo 8, pues vamos a leer un poquito más, del versículo 9 hasta el 11 de momento. Miguel pregunta que hay versículos que nos hablan que se pierde la salvación.
¿Cómo podríamos entender? Hay versículos que parece que dicen que la salvación se pierde. Porque yo no veo en la Biblia ningún versículo que diga que se pierde la salvación. Solo que hay algunos que parece que dicen. Lo hemos explicado algunas veces y bueno, no es bien nuestro tema, pero así sin entrar en mucha profundidad, cada pasaje, que no son muchos, son pocos los pasajes que parece que dicen que la salvación se pierde. Algunos incluso hay que interpretarlos bastante forzados, ¿no?, para que parezca que digan eso. Por ejemplo, uno de los pasajes que argumentan aquellos que afirman que la salvación se puede perder, por ejemplo, uno así que cuando dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y te dicen: no, bueno, hay que ocuparse porque la podrías perder. Sí, pero ahí no dice nada de eso. O sea, eso ya es una interpretación forzada. O sea, yo ya estoy diciendo algo que me imagino que el texto quiere decir. Pero ahí simplemente te está diciendo que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Es lo más valioso que tienes, es lo más preciado. Pero no tienes por qué interpretar que es que si no la pierdo. No tienes, porque muchas veces estamos estudiando, y yo os he dicho en diferentes temas, os he dicho siempre, aunque somos hijos, siempre tenemos que venir ante Dios con temor, con actitud reverente. ¿Por qué? Porque aunque soy hijo, nunca puedo perder de vista su grandeza, su majestad, su santidad. Pero eso no es que yo vaya a dejar de ser hijo si no vengo en esa actitud. No es que tengo que venir en esa actitud porque soy hijo. Entonces, algunos de esos textos, cuando los hemos estudiado más en profundidad, te das cuenta que no es que directamente estén diciendo que la salvación se pierda, sino que se está haciendo una interpretación de que parece que dice que la salvación se pierde. Y entonces, claro, eso está ahí peligroso, ¿no? Porque en realidad tendría que tener un texto que dijese directamente: si haces esto, esto y esto, pierdes la salvación. Y no hay ningún texto en la Biblia que diga así. Si es un tema tan importante como que la salvación se podría perder, la Biblia no lo dejaría a 2 o 3 textos que tienen que ser interpretados de una manera especial, ¿no? Porque si no, pues no sería entendible. ¿Por qué un tema tan grave y la Biblia no es clara al respecto? Si la salvación se pierde, hay una pregunta clave. ¿Cuándo se pierde la salvación? Esa es la pregunta clave. Si la salvación se pierde, ¿cuándo se pierde? Cuando pecas, ¿cuánta cantidad de pecados? Cuando pecas, algunos dirán: no, cuando se comete el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Y qué pecado es ese? Jesús le está hablando a fariseos que eran religiosos pero no habían llegado a ser salvos nunca. Entonces le está hablando a ellos y les está diciendo que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, impedir la salvación en tu vida. Ese es el pecado que no se puede perdonar. Llegamos a ser salvos porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo y no permites esa convicción de pecado, no te vas a arrepentir, no vas a recibir a Cristo. Por lo tanto, ese es el pecado que no se te va a perdonar. Cuando lleguemos un día delante de Dios, unos serán salvos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, y los que no van a ser juzgados por sus pecados. ¿Y cuál pecado les condena? Todos. Cualquier pecado, más grande, más pequeño. El único pecado que es imperdonable es el que llevó a todos esos pecados, que fue rechazar a Cristo. Si rechazaron a Cristo, eso no se puede perdonar. Todos los demás pecados se pueden perdonar si hubiesen aceptado a Cristo. Por eso los que están inscritos en el libro de la vida entran a la eternidad. ¿Por qué? Porque todos esos pecados fueron borrados. Uno de esos textos que son conflictivos en la Escritura, 2 textos de esos están en el libro de Hebreos.
En el libro de los Hebreos hay un par de pasajes que nos hablan de precisamente de si se puede perder la salvación o no se pierde la salvación, ¿no? Entonces, alguna vez, como os he dicho, ya los hemos estudiado, los hemos estado ahí contemplando, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Hebreos, bueno, ahí en Hebreos, en esos dos textos que aparecen, por ejemplo, Hebreos 10, es que no podemos entrar en muy profundidad esto porque es un tema extenso, pero solo que sirva como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice ahí en Hebreos 10, está hablando del sacrificio de Jesús, está diciendo que solo por ese sacrificio podemos llegar a ser salvos, y entonces, a continuación, dice, así que, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre, y sigue hablando así, ¿no? Después dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tantos más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Y continúa ahí. Bien, este texto, sí, mira, Miguel lo ha escrito ahí ahora, parece que dice que la salvación se pierde, pero digo parece. ¿Por qué? Porque estudiarlo en profundidad. Primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando estudiamos la Biblia, reglas de hermenéutica. ¿A quién va dirigido esta palabra? Pues se escribe a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Pues son los judíos, aquellos que en el antiguo pacto Dios hace ese pacto con ellos del que estamos hablando y que tienen la oportunidad de convertirse en verdaderos creyentes, pero que en su gran mayoría no eran creyentes. Ahí lo dijo. Y de los muchos no se agradó Dios. Todos pasaron la nube, el mar, fueron bautizados en el mar, en la nube, todos comieron el maná espiritual, todos, pero de los más, dice, no se agradó Dios. O sea, resulta que solo unos pocos del pueblo de Israel eran verdaderos creyentes, los demás no. Y ahora en el Nuevo Testamento ese es un tema candente. ¿Por qué? Porque muchos rechazan al cristianismo y Pablo les predica y les enseña. La carta a los romanos está hablando de todo esto, ¿no? Pablo les dice que no por ser descendientes de Abraham sois hijos de Abraham, sino solo aquellos que creen, porque el propio Abraham tuvo que creer, porque dice la Escritura, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, aquí se le está hablando a los hebreos, gente que tienen conocimiento de la palabra, gente que han entendido todo eso, pero que no han recibido a Jesucristo como el único Salvador personal. Son gente que tienen religión, que tratan de acercarse a Dios. Nota que dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todo esto es un lenguaje judío, que solo los judíos entienden. O sea, el judío sabe que para ser aceptado delante de Dios tiene que ir al lugar santísimo y derramar la sangre de Cristo. Pero muchos de esos judíos no aceptaban a Cristo. Habla por el camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través del velo.
Está hablando de ese momento en el que el velo del templo se rasgó, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de este contexto de lo que él está explicando, entonces dice ahí, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Nota los pequeños detalles. No dice que si pecaremos después de haber sido salvos. No dice eso, ¿verdad? Así que no está hablando de que la salvación se pierde. Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido ¿el qué? El conocimiento de la verdad. ¿Los judíos habían recibido el conocimiento de la verdad? Sí. Se les habló la palabra, se les predicó la palabra. Cuando Cristo vino, a los primeros que se les predicó el cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías fue a los judíos. Pablo y los discípulos, ¿a dónde iban? Al primer sitio que iban era predicar a los judíos. Ellos recibieron el conocimiento de la verdad. Pero si recibes el conocimiento de la verdad y tú decides seguir pecando voluntariamente, ¿qué queda? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Da igual que sigas ofreciendo corderos y becerros a Dios, no te servirá de nada. Lo único que te espera que es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo eso está ahí explicado, ¿verdad? Bueno, el otro texto que hay en Hebreos está allí por el capítulo 6, si no recuerdo mal, habla de los mismos términos. Allí también dice, los que fueron iluminados, los que recibieron la palabra, los que degustaron. El pueblo de Dios hizo todo eso. Fueron iluminados, degustaron el don celestial, como dice Pablo, esa cita que os estaba dando yo en otro lugar, todos estuvieron en el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos comieron el maná, pero de los más no se agradó Dios. Entonces aquí no está hablando de verdaderos creyentes que aceptaron a Cristo y fueron redimidos y después decidieron seguir pecando y perdieron la salvación. No hay textos que digan directamente que la salvación se pierde. Hay varios textos que parece, pero cuando los estudias en profundidad te das cuenta que está hablando a unos oyentes determinados y en unas condiciones determinadas. El que practica el pecado, según Juan en su primera carta, ¿os acordáis que lo hemos estudiado? Es una señal de que no es un verdadero creyente. No de que haya perdido la salvación, sino de que no es un verdadero creyente. Allí dice, el que practica el pecado está fuera de la verdad, no cree en Dios. Uno puede decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero está practicando el pecado, entonces no, es un mentiroso. Dice allí el apóstol, eso lo tienes ahí en Primera de Juan, que lo hemos estudiado. Ahí está hablando, recuerda que el tema de Primera de Juan es quién es un verdadero creyente, los verdaderos creyentes. Y entonces ahí está planteando el religioso y el que es un verdadero creyente, ¿no? En esto, Primera de Juan 2:3, en esto conocemos, sabemos que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, siempre va a haber religiosos, siempre va a haber gente que dice, sí, yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En el capítulo 1, en el capítulo anterior, también se planteó todo esto, ¿no? Ahí el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, ¿es posible que el cristiano peque? Sí, pero no practica el pecado, que es lo que más adelante el apóstol Juan está diciendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si amas al mundo, amar significa una entrega total. Y ahí más adelante dice que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces hay una diferencia. Aparentemente, Pablo también dice, teniendo apariencia de piedad, aparentemente todos son cristianos. Pero no, hay algunos que nunca llegaron a conocer a Cristo. Las palabras de Jesús
en aquella visión del juicio final, cuando unos se presentan allí y el Señor les dice: vosotros al fuego eterno, y dicen: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y Jesús les dice: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. No dice: os conocí y os perdisteis, erais salvos y os no, nunca os conocí. Entonces eso es lo que a veces nos confunde, que hay gente en la iglesia y se va al mundo, y decimos: era hijo de Dios y se fue al mundo. Nunca llegó a ser hijo de Dios. Judas estuvo degustando el don celestial, fue iluminado, participó de las cosas divinas, pero nunca creyó en Jesucristo. Estaba ahí expectante porque creía que este puede ser que sea el Mesías, iba a venir en su reino y me interesa estar en el reino. Tenía otros intereses. Y así hay muchos dentro de la religión cristiana. Muchos se llaman cristianos pero no son. Aquellos que se van al mundo posiblemente nunca llegaron a ser cristianos. Si un verdadero cristiano por un bache, por algo, se va de la iglesia, antes o después volverá. ¿Por qué? Porque si es hijo, Dios trata con él como hijo. En fin, te estoy resumiendo en poco tiempo una cantidad de tema impresionante, ¿no? Porque tendríamos que analizar si eres hijo o no eres hijo. Si eres hijo y lo eres para siempre. Si has llegado a ser salvo por gracia, te mantienes por gracia. La diferencia entre los que son religiosos y los que son verdaderos hijos, etcétera, etcétera, no son estudios profundos que hemos estudiado alguna vez, que tendremos que volver a estudiar más veces, porque son las eternas preguntas que siempre se dan dentro de la iglesia. Bueno, estábamos a punto de leer versículo 9 al 11, pero lo vamos a leer solo y vamos a dejar para comentar el próximo día, porque veo que estamos ya a 2 minutos de tener que terminar. Así que vamos a leer Éxodo 24, 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Bueno, aquí hay una escena bastante peculiar y misteriosa, porque cuando hablamos de visiones del trono de Dios, de su presencia, visiones del cielo, pues estamos hablando de cosas que nadie ha visto nunca, y la descripción que la Biblia hace es un tanto confusa, por cuanto se está tratando de describir mediante símiles cosas que los testigos oculares estaban viendo. Entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que estaban viendo? Nota que hay una diferencia. Cuando Dios le da a Moisés la ley en el Sinaí, ¿cuál era la escena? No se le permite a nadie más ir al monte, solo a Moisés. Nadie más del pueblo puede estar allí, solo Moisés. Y Moisés está en medio de la nube y se manifiesta la presencia de Dios con relámpagos, con truenos, con sonidos como de trompeta. La tierra se estremece y se remueve, y el pueblo en la distancia estaban aterrorizados. Y todos dijeron: no, ves tú y habla con Dios, nosotros nos quedamos aquí. Pero ahora ya ha cambiado algo, ahora no es la misma escena. Ahora Dios le permite a Moisés que vaya acompañado. Le permite que vaya con Aarón, Nadab y Abiú, que hemos dicho antes que son sus dos hijos mayores, y 70 de los ancianos de Israel. Entendemos que esos 70 eran los líderes, aquellos que tenían responsabilidad de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y dice que entonces fueron a la presencia de Dios y vieron al Dios de Israel, dice ahí. Pero la pregunta es: ¿qué vieron? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, como todos los textos en los que se dice en la Escritura que alguien vio el trono de Dios, que vio la gloria de Dios, se tienen que estudiar en particular y en conjunto. Hay que considerar todos los pasajes en conjunto. Porque hubo otros personajes en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis sin más,
pues nos habla de ver ahí el trono de Dios y las cosas que hay ahí en los cielos. Y entonces pues tenemos que fijarnos en algunos detalles en común. Por ejemplo, el zafiro, que ahí se menciona, dice un embaldosado como de zafiro. Pues esa idea del zafiro lo vio Ezequiel, lo menciona Juan en Apocalipsis. El zafiro en este contexto es una piedra preciosa que tiene tonos azulados. Entonces, por eso en otros lugares el lugar de zafiro dice como un mar de vidrio. Pero en ambos casos siempre nos está llevando a la idea de un color azul, como el cristal, como el diamante, así pulido, finísimo. Siempre son símiles, ¿vale? Es intentando explicar algo que no tiene explicación y por lo tanto se utilizan elementos que sí conocemos y que nos ayuden a tomar una idea de lo que eso es. El próximo día retomaremos aquí el estudio y podemos ir y leer en Ezequiel y en alguno de estos pasajes que se menciona también el testimonio de alguno de los profetas que vio también el trono de Dios, y trataremos de seguir respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que vieron? Cuando dice ahí que vieron a Jehová, al Dios de Israel, pero ¿qué es lo que vieron? Próximo día, seguimos. Nos tenemos que despedir, hermanos, llevamos ya nuestra hora de estudio bíblico, así que si Dios nos lo permite, mañana sábado, 9 de la noche, volveremos a reunirnos en el nombre del Señor y seguiremos estudiando su palabra. Un abrazo muy fuerte a cada uno y que Dios os bendiga.